Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 2 de Apenas Propio, este programa radial muy nuevo, hecho con un montón de gente hermosa y que trae una nueva propuesta este miércoles, 20 horas. Estoy acá en piso con Ale Alderete, que nos va a traer una columna. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estás hoy? Todo bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿De Bien, qué se trata bien. tu columna? Mira, hoy voy a traer un poquito acá. Las columnas que tuvimos el miércoles pasado, la ronda de noticias, vamos a hacer también un porro boludo, pero hay que aclarar que hoy es un programa muy, muy especial, porque es nada más y nada menos que el cumpleaños de el Jero Polta Camarón Brujo. ¿Cómo estás, Jero? Señores, bien, muchas gracias, Luis. Bien, bien. Feliz cumpleaños. Gracias, querido. ¿Cómo se siente tener 25 años? Una edad crítica para muchos y Sí, muchas. es una edad crítica, no sé, yo lo pensé, y sentí algo más interesante que a los 24, quizás porque es un número más redondo, si se quiere, como un cuarto de 100, Sí, que no da dice más nada, placer, pero la verdad. sí, qué sé yo. Pero bueno, como que este año, al no contar del todo, es como un año medio, no sé, medio borroso, Me bueno, deberían descontar un año. sí, no sé, no estoy muy seguro de cumplirlo, ¿viste? Sí, podríamos hacer como que este año no pasó en edad. Sí. Yo, la verdad, como en Friends, Phoebe Buffay decía, viste, que se equivocaba con su edad y se restaba uno, y la verdad que es lo mismo al fin y al cabo, eso nos deja la enseñanza. Sí, no está mal igual como los saludos, la comida, está bueno, ¿eh? Eso está bueno, Eso está muy bueno. eso está Hay bien. que decir que Fabri Velardo tuvo unas complicaciones, así que se va a estar sumando en el próximo bloque. Tenemos en redes a Nazareno Quirós, en música al Mano H, que va a pasar unos temazos. El Licho Perdón. Dicio, el encargado de técnica, que está prontamente a ser despedido. Y el mono Brunito Vargas, que nos va a estar hablando de su clásica ya institucionalizada ronda de noticias. Hablando así de los ministerios, como recién mencionabas a nuestros ministros, hay que, así como criticar al señor Odicio, el ministro Odicio de Técnica y Sonido por los desperfectos que hubo, hay que felicitar al ministro de Música Manu H porque está teniendo mucho éxito en el chat el Willy Crook, lo mencionaron varias personas, así que H, no pidas un aumento, pero venís bien. Muy bien, lo vamos a ir escuchando Tied Up Right Now de Parcels y ya venimos con la columna de tareas de cuidado. Estamos de nuevo acá en Apenas Propio, el capítulo 2. Llegó Fabri, qué bueno que puedes estar con nosotros, nos asustamos. La gente te pedía. Hola, Ois. Hola, compañeros. Ale, el brujo, muy feliz cumple. Al resto Gracias, del equipo querido. técnico, el Licha, el Pedro Capielo, el NASA. Perdón si me equivoco, pasa que estoy hoy un día bien tumultuoso. Están pasando muchas cosas muy intensas, pero bueno, por suerte las cosas han salido bien. Y acá estoy con muchas ganas de este programa, que se vienen las noticias, el forro boludo, la columna de economía feminista. La verdad que tengo ganas de vivirme, así que vamos en equipo. Buenísimo, Bien, bien, buenísimo. me encanta esa llegada, ¿eh? Sí, 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 la dosis de energía que andábamos necesitando. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a encarar la columna de las tareas de cuidado, hecha por Ale Alderete. Hola, buenas, sí. Sí, yo un poco lo que quiero hacer es hablar un poco e introducir lo que es la economía feminista, así como a grandes rasgos. Es como que yo les doy un poquito, si les interesa, hay gente muy capa hablando de eso, así que pueden ir a buscarla. Eh, pero bueno, y a partir de lo que es la economía feminista, que es como para darle el contexto a lo que voy a hablar después, vamos a hablar de las tareas de cuidado no remunerado, ¿sí? Bueno, empiezo contando. La economía feminista lo que hace, digamos, en síntesis, es traer aportes del feminismo, que el feminismo viene discutiendo hace décadas y décadas, a la teoría económica. Entonces, al traerla a la teoría económica, también las actualiza, las pone como en un registro bien económico. Y para explicar un poco más, voy a como parafrasear a una autora que es Cristina Carrasco, que dice que la economía feminista es otra manera de entender a la economía, otra manera de comprender cómo es el funcionamiento de la misma, de los procesos económicos, pero también es una apuesta a la transformación.
Y esto me parece que es súper importante para pensarlo, ¿no? Porque no es solamente un aporte teórico, es un programa académico, pero a la vez es un programa político de transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que se hace, las personas que hacen economía feminista, lo hacen con un objetivo de transformar la dinámica económica, con un sentido, digamos. ¿Cómo querés transformarla? Tienen el sentido de cómo quieren transformarla. Quieren transformarla en el sentido de que la economía ponga en el centro la vida y que construya una economía más igualitaria. Y bueno, nada, la economía feminista surge en un momento, más que nada discutiendo lo que es la teoría neoclásica más convencional, digamos la teoría hegemónica, que yo les hago ahora como la consulta. Si ustedes piensan en economía, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Por ejemplo, palabras Números, estadísticas, gráficos, concretas en la realidad, por ejemplo, plata. dólar, ¿Qué más? Trabajo, bancos. Bien, ¿qué más? comercio, Equilibrio, mercado. Yo voy ahí más por lo teórico. Bien, seguí. Fabri, familia, ¿qué cosa? familia. Bien. Bueno, lo que nosotros tenemos pensado en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, es básicamente todo lo que postura la teoría neoclásica. Que todo bien con eso hasta cierto punto, porque la economía feminista lo que hace es discutir un poco con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en economía en general, lo que estamos pensando en algún punto, digamos, si nosotros nos fijamos como en las teorías así más, las que vos googleás y las encontrás, estás pensando en 3 fases de la actividad, ¿no? En la producción, la distribución y el consumo. O sea, yo cuando prendo la compu y me pongo a trabajar, yo sé que estoy haciendo algo económico. O sea, estoy aportando económicamente. Cuando voy al kiosco y compro algo, yo sé que estoy como dentro del proceso económico. Cuando una industria produce, sabemos de qué se trata. Ahora, eso tiene un problemita enorme, que es que invisibiliza una parte que para la economía feminista es fundamental de entender, porque si no vos no estás entendiendo por qué la economía funciona de esa manera y por qué, por ejemplo, en Argentina existe tanta desigualdad. En este sentido, ¿qué es lo que aporta? Por un lado, piensa a las personas justamente como personas y como tales, que están personas que están inmersas en relaciones sociales y entre tantas relaciones sociales, relaciones de género. Entonces eso va a afectar, no es lo mismo ser una mujer frente a la economía que ser un varón. O sea, vas a tomar diferentes decisiones justamente porque hay todo un sistema, que es un patriarcado, que hace que vos no tengas las mismas condiciones y eso afecta al sistema económico. Eso afecta, qué sé yo, en que las mujeres participen menos en el mercado laboral, en que tengan trabajos más precarios, en que tengan menores jubilaciones. Todo esto está medido en números, no los voy a tirar ahora, pero... Claro, y hay como tareas que son históricamente asignadas a mujeres y tipo porque sí. Claro, sí, hay una división sexual de trabajo, sería como el Claro. concepto, en la cual las mujeres trabajan de ciertas cosas que están relacionadas al cuidado, al hogar, a la higiene, lo que sea, y los varones como a lo productivo, a lo más tipo mental, a los números, a esto, a aquello, por lo cual nosotros como o sea, teniendo eso en la cabeza nos movemos así en el mundo. Y bueno, ¿cuál es uno de los aportes fundamentales de la economía feminista? Es pensar que si solamente analizamos la economía de mercado, es esto que yo estaba explicando antes, que un poco lo veníamos charlando, esto de pensar solo en el mercado, en la producción, en la distribución, estamos perdiendo un elemento esencial, que sería la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia y la calidad de vida de las personas. O sea, nosotros hablando como más, cuando un economista habla de la calidad de vida de las personas, normalmente dice, bueno, ¿cuánto le alcanza? O sea, con el sueldo que tiene puede satisfacer sus necesidades, pero ¿qué pasa? Vos podés tener ese sueldo, te pueden dar la plata, pero alguien tiene que ir a recibir la plata, alguien tiene que volver a la casa, alguien tiene que ir a comprar las cosas para cocinar, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que estar organizando, no sé, si tiene hijos, cómo va a hacer sus tareas en la escuela, a qué hora van a comer, si tienen, no sé, limpias las sábanas, todas esas son tareas, que son tareas súper, súper, súper importantes, y que la verdad cuando analizamos la economía no las tenemos en cuenta. Y eso es realmente un problemón. Y además que, digamos, es loco cómo las mujeres en un momento logran también llegar a tener trabajos y dejar de depender exclusivamente económicamente de su marido, ¿viste? Y ser amas de casa toda su vida, pero a su vez siguen
siendo la responsable de todas esas tareas del hogar que decís recién, digamos. Sí, sí, y que Es muy además loco. Como que también el espacio mental que te ocupa tener tantas cosas en cuenta, la limpieza, los hijos, etcétera, etcétera. sí, y Claro. además ten en cuenta que vos salís de tu casa, por ejemplo, mujeres que ahora pueden ir al mercado laboral, por decirlo de alguna manera, cuando se van las tareas de cuidado se tienen que hacer sí o sí. ¿Y a quién contratan? A una persona que haga todas esas tareas, que es una trabajadora doméstica, y las personas que hacen trabajo doméstico son 97, casi 99% mujeres. O sea que lo sigue haciendo una mujer. Si vos te vas a trabajar, lo vas a seguir haciendo una mujer. ¿Sí? Mira, como dato curioso, en casa hay un chabón que hace trabajo doméstico, o sea, estamos ahí en el 2%. Claro. El Fabi, el que trabaja en casa, aporta el 2% de eso. Claro. El cupo. Ah. El grupo Not All Men. Bueno, entonces, ¿qué es lo que volvemos a la idea? Para la economía feminista, nosotros no podemos comprender el aparato productivo sin entender la reproducción de la vida. Y cuando hablamos de la reproducción de la vida, también estamos hablando de la reproducción de la fuerza del trabajo. La reproducción de la vida ¿qué es? La reproducción de la vida es todo, es que una persona pueda subsistir en este mundo, básicamente, que vos traigas a alguien a la tierra, que esa persona tenga comida, que esa persona se sienta bien emocionalmente, que esa persona tenga un montón de contención. O sea, desde la gestación de la responsabilidad de gestarlo hasta formar una persona, digamos. No sé si o sea, la cuestión de gestarlo y eso sí entra, pero no entra, o sea, sí, pero no. Estamos hablando más de las tareas de cuidado y en Claro. ese sentido ya tenés una persona, bueno, esa persona necesita 1800 cuidados. Y además tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cuidados, no estamos hablando solo de personas dependientes, o sea, no estamos hablando solo de personas que son niñas, que son adultes, o que tienen alguna, ¿cómo se llama? Tienen diversidad funcional, sino que estamos hablando de, no sé, un chabón, ponele, ¿no? Trabaja y tiene una esposa que es ama de casa. Esa mujer le está sosteniendo en un montón de puntos de vista la vida al chabón, porque le cocina, porque le plancha la ropa, porque vuelve a su casa y tiene la casa limpia, porque las sábanas están limpias, porque un montón de otras cosas. Y eso, o sea, el chabón grande que trabaja no es una persona dependiente. Sin embargo, necesita tareas de cuidado. Todos en este mundo necesitamos tareas de cuidado. Y eso es muy loco, o sea, por ejemplo, ahora pensando en la pandemia, esto de, por ejemplo, el quédate en casa, que te dicen, vos te quedás en casa porque hay una pandemia afuera, porque hay un virus enorme, y a vos te pueden decir quédate en casa porque tienen asegurados que en el hogar está el cuidado. Y eso es una cuestión que genera desigualdad en el sentido de todas las personas necesitan cuidado, ¿quiénes se pueden hacer cargo del cuidado? El Estado, la comunidad, el mercado o el hogar. Y eso recae en el hogar. Y al interior del hogar en las mujeres. O sea que hay una doble desigualdad en ese sentido. Respecto a eso... Fabri, vos querías preguntar algo, perdón. Sí, hoy sale quizás un poquito más atrás, pero era para ver si había entendido bien esto de la reproducción de la vida. Yo, digamos, lo entendí con respecto a, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una fábrica de viromes. Entonces, para poder fabricar mis viromes todos los días, necesito todos los días estar reproduciendo las condiciones necesarias para que eso suceda. Por ejemplo, todos los días tener una fábrica, todos los días tener la materia prima, todos los días tener las máquinas, todos los días tener los empleados, y a la vez esos empleados necesitan todos los días tener su vida andando, convengamos, para que al final yo obtenga mi virome. Entonces, Claro. Yo por lo que voy entendiendo, corregime si me equivoco, esta tarea de reproducir la vida, que de cierto otro modo se dice tareas de cuidado, que es lo que están llevando casi totalitariamente las mujeres, es, digamos, una pieza indispensable de todo el proceso productivo, digamos, de todo lo que son bienes y servicios, sí o sí pasan por ahí. Claro, o sea, esa es la cuestión. Vos estás hablando de un mercado que tiene fábricas, que produce, que lo que sea, y todo eso se hace porque hay gente atrás. Y toda esa gente que está atrás solo puede vivir porque su vida sigue existiendo, porque hay tareas de cuidado atrás. Tengo una pregunta yo. Sí. ¿Y cuál es la propuesta de la economía feminista en cuanto a esta cuestión? Porque, según entiendo, las tareas de cuidado son ineludibles al fin y al cabo, ¿no? Sí. Pero lo que no tienen es remuneración económica. Claro. La verdad que eso depende mucho, o sea, hay como muchas discusiones al interior del feminismo de qué se hace con esto.
Y y uno de los principales problemas es que justamente son tareas de cuidado, es laburo no pago, que como es no pago, no entra tan fácilmente en la discusión porque vos no podés valorizarla, y eso en un montón de lugares del mundo, tipo nadie le está poniendo plata, o sea, yo si me hago un sándwich ahora mismo, ¿cuánto vale eso? No tiene un precio. Y ese es un problema que se tiene para analizarlo, digamos, en términos más económicos. Y Estaría bueno que te paguen por cambiar pañales, tipo. y, o sea, sí y no. Sí, sí, sí. O sea, estaría bueno que sea reconocido como un trabajo primero que nada, que eso ya es un paso enorme. Y de ahí hay muchas propuestas del feminismo y depende mucho, qué sé yo, también de los gobiernos, de las organizaciones o lo que sea. Hay una discusión de si se tendrían que pagar o no, si el Estado se tiene que hacer cargo de eso, si tienen que haber, ¿cómo se llama? Si cómo es que la sociedad se distribuye eso. Para mí, en primera instancia, hay que empezar a pensar en esto y empezar a, varones, empezar a ponerse a ver, tipo que hay un montón de tareas que ustedes no las están haciendo, pero son necesarias para su vida y alguien más las está haciendo y normalmente cuando alguien más las hace es una mujer o una feminidad. Claro. ¿Tenías una pregunta, Jero? No, yo antes iba a decir que para mí ya lo que dijiste, que estuvo bueno para pensar, o sea, yo pensaba cuando hablabas primero como esta idea de introducir variables nuevas a lo económico o a la forma de pensar lo económico, que hace, digamos, como que se ponga sobre la mesa cosas que no se tenían en cuenta. Y Claro, para mí una cosa dijiste que fue interesante esto de como la plata, o si cuando se cuenta, no sé, el sueldo básico te alcanza para comprar tales y tales cosas, que esa plata, si bien se traduce después en productos, como ya el mismo ir al súper a comprar esos productos, es una tarea, digamos, que no es que se tenga en cuenta, como todo lo que claro, eso consume tiempo y energía. claro, sí, sí, sí. Y ahí está el punto, porque, Claro, como decíamos, no se pueden dejar de hacer esas cosas. claro. Y las necesitamos. Y esto que decía, la reproducción de la vida, que es lo que trae como aporte el feminismo, es para el sistema económico súper necesario porque la reproducción de la vida, se puede decir, es también la reproducción de la fuerza de trabajo. Sí, es Claro, eso. como lo que decía Fabri, digamos, antes, el ejemplo de los Claro, empleados y las viromes. sí, sí, sí. Bueno, y a partir de esto, lo que yo quería traer, ahora que entramos como en esto de las tareas de cuidado no remunerado, es que desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que es una dirección que está dentro del Ministerio de Economía, sacaron un informe. Y en este informe lo que intentan hacer, utilizan un método para cuantificar cuál es el aporte de las tareas de trabajo no remunerado, las tareas de cuidado no remunerado, perdón. ¿Y esto cómo lo hacen? Acá me voy a poner un poquito más técnica, pero voy a ir como tratando de hacerlo lento. Lo que hacen es primero fijarse en base a una encuesta que hacen en los hogares, que no es la EPH, es una encuesta del uso del tiempo, preguntarle a todas las personas, che, vos usás el tiempo para esto, para esto, para esto, ¿cuánto más o menos le das, qué sé yo, durante la semana, durante el día, no me acuerdo bien el periodo, cuánto tiempo le das a esas tareas, ¿no? Y a partir de eso, lo que hicieron, que ya son datos que existían, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo le aportan, le dan las personas, mujeres y varones, a las tareas de cuidado no remunerado en su vida? Y acá hay datos interesantes. O sea, ya se lo conocía, digamos, como teóricamente y socialmente que las tareas recaían en las mujeres, pero ahora con datos por lo menos podemos ver un poquito más. Y lo que dicen es que la distribución de las tareas de cuidado son estructuralmente desiguales, porque 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas y estas tareas las realizan en promedio, o sea, tardan o ocupa de su vida 6 a 6,4 horas diarias. O sea, el Es una 90% de las mujeres realizan estas tareas y ocupan esa cantidad de tiempo en su vida, en todos los días, en promedio igual, ¿no? Y esto, o sea, en contraposición de las mujeres, ellas dedican 3 veces más tiempo que los varones. O sea, que hay varones que nada, no están realizando esas tareas porque justamente las está realizando otra persona. Después, para que lo Ahí, subo perdón, así. Alejandra, te interrumpo, que Sí, justo en YouTube mencionaron eso mismo, digamos. Como hay Guy Porta 1, conocida como mi hermana, dice,
Están buenas las estadísticas que muestran la cantidad de horas que le dedican las mujeres versus los hombres. No lo puedes Sí. medir en plata, pero sí en horas de trabajo. Claro, Y después habla de lo que sería como la jornada doble de laburo. claro, tal cual. Lo que acá con datos, ahora que abrí el archivo con datos tipo más prolijos, el 88,9% de la totalidad de las mujeres participan de las tareas y les dedican, como les decía, 6,4 horas diarias, mientras que solamente el 57,9% de los varones, o sea, el 60% redondeando para arriba, participan de estos trabajos y estos varones que participan, que son menor cantidad, les dedican en promedio 3,4 horas diarias, o sea, 3 horas menos diarias. La mitad, digamos. Claro, sí. Al interior de las tareas de cuidado no remunerados, como que las dividen como en quehaceres, apoyo escolar o cuidado de personas. Eso ya es como parte de la metodología. Cuestión que también lo que pasa, o lo que se ve en estos datos que mostraron, es que la diferencia en la distribución de las tareas es mayor entre quienes son más jóvenes y menor entre las personas más grandes. Y además que hay una brecha todavía más grande cuando hay niñas y niñas en la casa. Y un dato que es como, tipo, te tira la posta, es que las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico, aún cuando vos estás comparando una persona, una mujer que trabaja, ya lo pongo en estas palabras, una mujer que trabaja y además realiza tareas de cuidado, dedica más tiempo que un hombre que está desempleado. O sea, que tiene una doble jornada así, sacadísimo. Qué gremio insostenible el nuestro. Sí, la verdad que no hay por dónde agarrar. Sí, sí, sí. Vale, perdón, o sea que estaríamos diciendo que una mujer que realiza las tareas de cuidado no remuneradas en su casa y aparte tiene un trabajo remunerado Sí. en una empresa o un negocio, por ejemplo, trabaja 14 horas diarias. Trabaja, o sea, una mujer que trabaja con un empleo pago por fuera de la casa, se calcula que hay un promedio de 5,9 horas que les dedica a, ¿cómo se llama? Que les dedica a las tareas del hogar. O sea, suponete que tiene 8 horas de laburo más las 5,9, digamos, 6 horas de laburo. Sí, sería que les está utilizando 14 horas de su día en laburar. Tremendo. Sí, suena realmente horrible. Y un hombre desempleado, nada, digamos. Y un hombre desempleado sin empleo dedica 3,2 horas promedios diarias a las tareas, sin estar laburando. Claro. Y teniendo una familia, No, digamos, eso no ya sabemos. no se sabe. Es como la Claro. comparación ahí, Claro. en términos generales. Bueno, ¿y qué pasa? A partir de esto, lo que se trató de hacer es esto que decía. La economía de mercado ya la conocemos, tiene una banda de números, vos sabés cuáles son las industrias, los sectores, los que sea, y una de las maneras que, tipo, vos tenés el PBI, ¿no? Que es como el indicador económico que refleja básicamente cómo se mueve la economía o cuánta riqueza genera la economía. Y lo que se hace normalmente es como medir estos sectores como porcentaje del PBI, tipo cuánto aporta cada sector al PBI. Y nosotros de ese porcentaje, o sea, por ejemplo, industria aporta un 15,7% es como, industria representa el 15,7% del PBI. Comercios el 15,5% del PBI y así van bajando, pero esos son los números más grandes. Lo que se hizo desde esta dirección es tratar de medir cuánto valdrían las tareas de trabajo no remunerado, o sea, le ponen un valor monetario, y a partir de eso fijarse cuánto representan como porcentaje del PBI, como si este fuera un sector que estuviera valorizado monetariamente. Y el Los resultado resultados- es... Y el resultado es que el aporte del trabajo doméstico de cuidados no remunerado representa un 15,9% del PBI, o sea, más de lo que representa la industria, que es un montón. Quedándose con el primer puesto, entonces. Se quedó con el primer puesto, sí. Y consideremos que esto es un trabajo que, o sea, nada, que ahora hicieron como todo un cálculo, si quieren se los explico más o menos, pero hicieron como todo un cálculo para sacarlo, pero es nada, o sea, esto refleja lo invisibilizado que está y lo importante que está para la economía. Claro, eso, como, o sea, representando el 16% del PBI, siendo un laburo no remunerado. Claro. Como números muy, muy guasos, me parece. Yo para quizás ayuda a pensarlo, la cuestión numérica es que, vieron esto que se habla del impuesto a las riquezas, Sí, digamos, lo que se está tratando hoy en día, yo leí como que eso representaría un punto del PBI. sí.
ese proyecto. Esto sería, o sea, para pensarlo, quizás que son números que estamos hablando más. Sí. Claro, o sea, multiplicar eso por 16. Igual es lindo un punto de PBI ahora, me puse a pensar. Es Es un lindo. montón de plata. Por eso, Sí. imagínate que 16 puntos del BBI Claro. es lo que generan los trabajos que nos están pagando. Es increíble. Sí. Así que bueno, esta ha sido mi columna. Si tienen más dudas, igual pueden seguir preguntando por YouTube y veré ahí en el transcurso de la radio. Voy contestando. Bueno, muy bien. La verdad que la columna de Ale ha estado excelente. Vamos a, antes de finalizar, leer algunos de los últimos comentarios que hemos tenido en YouTube. Por un lado, Paula Garelo comentaba clarísima Ale. Otra cosa que pasa es por esto de tener que cuidar, hacerse cargo del hogar, hace que muchas mujeres acepten o busquen trabajos part-time. Obviamente ganando menos guita. Y los varones tienden a acaparar los trabajos remunerados full-time, con más ganancia económica y profesional. Sí. Yo leo esto, perdón, dale. Voy a hacer un mínimo comentario. Respecto a eso, sí, justamente las mujeres se terminan encargando de las tareas de cuidado en la casa, lo cual le genera menos condiciones, digamos, para acceder al mercado laboral, además de que hay una discriminación sexista en un montón de lugares en los cuales prefieren no contratar mujeres. Y eso repercute en que tienen menores ingresos y eso a su vez después termina repercutiendo en que o no tienen aportes para la obra social o tienen una jubilación, mucho más baja que los varones. Entonces esto se sigue reproduciendo a lo largo de sus vidas. Claro, es una maquinita, digamos, que no para, y yo por eso entiendo que el planteo de la economía feminista no es simplemente traer una perspectiva de género o una perspectiva, si se quiere, que retoque feminista, sino realmente cambiar toda la estructura para cambiar el modelo entero de producción. Claro, sí. Bueno, tenemos una última preguntita de Manuel Martínez, te la tiro, Ale, así ya vamos cerrando con esta última. Dice Ale, hoy en día las amas de casa se pueden jubilar. ¿Es así? Pregunta, ¿fue positivo este avance? Sí, es así, es positivo. En realidad la jubilación esa, que le terminamos diciendo jubilación para amas de casa, es una moratoria que salió entendiendo que hay un montón de precarización laboral en la Argentina, entonces lo que querían es que las personas que no tenían aportes se puedan jubilar. ¿Y qué pasó? Se inscribieron en su mayoría, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero en su gran mayoría, más del 80% segurísima, mujeres que fueron amas de casa. Entonces sí, fue un gran avance porque fue un reconocimiento, o sea, fue la posibilidad de tener de tener una jubilación por un montón de mujeres que no la iban a tener jamás. Claro, porque no habían hecho aportes, digamos. Claro, Ahí va. sí. Bueno, muy bien. Compañeros de la radio, bueno, por supuesto, muchas gracias a Ale por lo que nos ha traído. Espero que para el público también haya sido, digamos, no solo interesante, sino realmente enriquecedor y podamos ver lo importante del planteo que trae Alejandra con la economía feminista. Vamos a ir cerrando el bloque, ¿sí? No se vayan de la radio, que ahora vamos a pasar un temita y vamos a volver con la columna de noticias de la semana del compañero Pedro. Si se han quedado con más preguntas o tienen algo más que quisieran comentar, pueden seguir dejándonos los comentarios aquí por YouTube o luego comunicarse por nuestro Instagram. Y bueno, le damos adelante, ¿sí? Sale ese temita. Venga.